Bueno, vamos a continuar entonces repasando algunos conceptos básicos sobre los mercados financieros que son es vital tenerlos bien frescos a la hora de entrar en materia para poder comprender todos los conceptos que vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Lo primero sería eh, definir las funciones de los mercados financieros. Básicamente son cinco funciones las que podemos identificar. La primera sería que permiten ahorrar e invertir dinero pensando en el futuro. Uno de los mejores ejemplos de esto serían los fondos de pensiones. Por ejemplo, en Estados Unidos existen varios tipos de fondos de pensiones. Uno sería por lo menos el 401(k), en el cual las empresas eh, aportan mensualmente dinero en la cuenta de un trabajador y esa cuenta generalmente está invertida, esos fondos están invertidos generalmente en una mezcla de un portafolio de acciones y bonos pensando en el largo plazo, de manera que cuando el trabajador se retire pueda disponer de esos fondos para su jubilación. La segunda función que podemos identificar puede ser obtener préstamos. Por ejemplo, las emisiones de bonos. Las empresas cuando llegan a cierto nivel de crecimiento necesitan seguir o necesitan de alguna manera apalancarse para continuar su senda de crecimiento, para poder invertir bien sea en proyectos de capital fijo o bien sea para financiamiento del capital de trabajo, etcétera. Y entonces de esa manera pueden acudir las empresas a los mercados financieros a emitir deuda. Bueno, las emisiones de bonos son una de las principales funciones en ese sentido. En Venezuela es muy común que las empresas, las medianas y grandes empresas acudan a la Bolsa de Caracas, por ejemplo, a emitir papeles comerciales y obligaciones quirografarias, que son básicamente bonos. Los papeles comerciales son de corto plazo, las obligaciones quirografarias son de un plazo alrededor de o un poco más de un año, y de esa manera pueden financiarse para obtener capital de trabajo. La tercera función sería que permiten levantar capital para las empresas. El, Quizás el mayor ejemplo de esto serían los IPOs, los Initial Public Offering. Eh, Cuando las empresas llegan a cierto punto de crecimiento, ya pasaron la etapa de la financiamiento mezanina, que como denominaríamos a los bonos, necesitan entonces o suelen recurrir a los mercados de valores para emitir acciones y de esta manera obtener mayor capital para continuar su senda de crecimiento. De esta manera llegamos al cuarto aspecto, que sería gestionar los riesgos. Le permiten más que todo a las empresas manufactureras que operan en entornos muy volátiles, muy cambiantes, quizás pueden entrar también las empresas petroleras, les permite gestionar sus riesgos. ¿Cómo lo hacen? Acudiendo a los mercados de forwards y futuros en los cuales entran en contratos y básicamente pueden fijar precios de, por ejemplo, materia prima y se evitan eh, fluctuaciones entonces de esa materia prima al entrar en contratos futuros. Fijan ya de una vez el precio y se evitan esas fluctuaciones. De esa manera están gestionando parte de sus riesgos. Y la última, que está resaltada porque es la que más nos va a interesar en el transcurso de la materia, sería hacer trading con base en información. Un ejemplo podría ser el day trading, el value investing. Hay una cantidad de estilos diferentes y que dependerán de la personalidad de cada trader, de cada persona, pero esa es la función en la cual más nos vamos a enfocar en este curso. La clasificación de los activos, eso es importante también que los conozcamos. Los activos, para efectos de esta materia, se pueden eh, dividir en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los activos financieros, como serían los securities, como los bonos y las acciones. Los securities es el sinónimo de títulos valores, como los bonos y las acciones, que por un lado los bonos representan instrumentos de deuda y las acciones representan instrumentos de propiedad de una empresa. Tenemos también en los activos financieros a las monedas, que son emitidas por autoridades monetarias de cada país en particular.
Y tenemos, como les comenté ahorita, también los contratos, como los forwards, los futuros y los swaps. Al final de la materia, en el módulo de inversiones alternativas, vamos a estar viendo un poco más o menos cómo funcionan los forwards, los futuros, los swaps, en qué se diferencian, en qué brokers podemos operarlos y cómo podemos entrar en ese mundo a los que les interesa, obviamente. Los contratos básicamente representan acuerdos para intercambiar distintas clases de activos en un futuro. Por otro lado tenemos los activos físicos. Dentro de los activos físicos hay quizás dos grandes clasificaciones. Una serían los commodities, los commodities básicamente son activos físicos que tienen características similares en todos los mercados en los que se transan. Un ejemplo podría ser, bueno, los metales preciosos como el oro o productos agrícolas como los cereales, la soya, arroz, trigo, etcétera. Incluso el petróleo son activos físicos. Y por otro lado tenemos a los bienes reales, como serían todos los bienes tangibles que se les puede ocurrir. Un edificio, un avión, etcétera. Hay una amplia gama de bienes tangibles, de activos tangibles que pueden entrar en esta subclasificación de activos físicos y reales. Por otro lado, tenemos también que ver cómo se clasifican los mercados financieros. Tenemos dos grandes ramas, al igual que con los activos, tenemos dos grandes clasificaciones de los mercados financieros. Por un lado tenemos al mercado monetario. Los mercados monetarios son un tipo de mercado financiero en el que se transan instrumentos de deuda con vencimientos menores o iguales a un año. En este tipo de mercados generalmente participan las instituciones financieras a través de sus tesorerías con el objetivo de manejar su flujo de caja en el corto plazo. Un ejemplo de esto puede ser el mercado overnight de aquí en Venezuela, o también en Estados Unidos el mercado overnight se le denomina Federal Funds, de fondos federales. Básicamente en estos mercados los bancos intercambian préstamos de corto plazo para poder cubrir sus necesidades de liquidez. Entonces, generalmente son plazos con vencimientos de alrededor de un día y que, bueno, le permiten a los bancos cubrir sus necesidades de liquidez en el corto plazo. También eso genera que existan unas tasas de interés. Está, por ejemplo, la tasa overnight aquí en Venezuela, la tasa LIBOR, que es una tasa de referencia del mercado interbancario de Londres. Bueno, básicamente esa sería la definición de mercado monetario. Es importante que sepan la definición, la diferencia más que todo entre un mercado monetario y el mercado de capitales. Nosotros nos vamos a desempeñar más en el mercado de capitales. El mercado de capitales es donde se transan acciones y bonos con vencimientos mayores a un año. Bueno, por defecto las acciones no tienen vencimiento y existen bonos con plazos de un año, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, etc. Y de diversos tipos de entidades, como podría ser una autoridad municipal, por lo menos en Estados Unidos, un gobierno nacional, como sería el gobierno estadounidense, o una autoridad supranacional, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, también puede emitir bonos. El mercado de capitales se puede dividir dos grandes subclasificaciones también. Una sería el mercado primario, que es donde se realizan los flujos de fondos desde inversionistas institucionales hacia las empresas emisoras de los títulos. Es decir, cuando una empresa quiere cotizar en la bolsa, va directamente hacia un banco de inversión, entra en todo un proceso de valoración, de estudio de riesgo, de búsqueda de clientes, etcétera, que es un trabajo de la banca de inversión, y ahí coloca sus acciones, obtiene el dinero por sus acciones, y luego esas acciones pasan, ya una vez que están en el mercado primario y la empresa que está cotizando en bolsa obtuvo el dinero que le correspondió por sus acciones, esos títulos que están en el mercado primario pasan al mercado secundario, que es donde se realiza todo el cambio de manos y el flujo de fondos entre los traders.
aquí está subrayado porque realmente este es el mercado en el que nos vamos a desempeñar en el mercado secundario. Muy pocas veces los inversionistas retail, es decir, inversionistas pequeños e individuales, pueden acceder al mercado primario. Quizás cuando salen algunas empresas, si tienen acceso a un broker que les permita suscribirse a los IPOs, pueden hacerlo, pero lo general es que los inversionistas retail estén o se desempeñen en el mercado secundario. Aquí para cerrar este video, hago una pregunta que les puede parecer interesante, a lo mejor algunos se la han hecho, y es si las oscilaciones en el precio de una acción afectan a la compañía en cuestión. Es decir, si por ejemplo las subidas o bajadas en el precio de la acción de Amazon afectan a Amazon como tal, como empresa. La respuesta es que generalmente no. ¿Por qué? Porque esas oscilaciones en los precios a las que me estoy refiriendo se dan en el mercado secundario. En el mercado secundario ya básicamente a la empresa no le afecta esas fluctuaciones de precio porque ya eh, para el momento en que los títulos se están cotizando en el mercado secundario, que están cambiando de manos, ya la empresa obtuvo su financiamiento previamente en el mercado primario. Entonces, eh, realmente las oscilaciones en el precio de una acción no afectan propiamente a la empresa, a menos que quizás la empresa tenga, por ejemplo, acciones en tesorería, que son sus propias acciones, que como acabo de mencionar, las guarda en su tesorería. Generalmente cuando pasa esto, es porque las quieren sacar de circulación y de esta manera aumentar el precio de la acción. Eso es una manera de retribuirle a los accionistas también parte de las ganancias de la empresa, pero en definitiva las oscilaciones de precio de una acción no afectan como tal, generalmente no afectan a la compañía en cuestión. Ahora, por ejemplo, en el caso específico de Amazon, eh, las variaciones en el precio de la acción de Amazon probablemente afecten el patrimonio de Jeff Bezos, que tiene una inversión importante en Amazon porque es su empresa. Y bueno, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que muchas veces las empresas cuando salen a la bolsa no emiten en el mercado primario todas sus acciones, sino que generalmente el fundador se queda con una parte importante de la empresa que le permite mantener el control y en consecuencia, cuando en el mercado secundario los títulos suben o bajan de precio, afectan entonces el patrimonio de estos fundadores que tienen esos títulos. Bueno, eso me parece interesante para poder analizar un poco más cómo se mueve el mercado de capitales.